Hola, hola, ¿cómo están amigos? Vamos a revisar hoy lo que corresponde a medios previstos en la ley para asegurar el pago de las pensiones alimenticias. Vamos a partir diciendo que hubieron ciertas modificaciones, particularmente publicadas el 18 de noviembre del 2021, la ley 21389 y la 21484 que vino a complementar la 21389 el día 7 de septiembre del 2022 fue publicada. Con respecto a la ley 21389, esta es la que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el mismo sistema. eh, Parte diciendo, obviamente, que crea el Registro Nacional de Deudores, ¿ya? Y va a modificar diversos cuerpos legales, entre ellos el Código Civil, entre ellos la Ley 14.908, entre otras, ¿ya? Sobre todo vamos a revisar cuáles son estas modificaciones. Primero, el proyecto de ley parte diciendo en su artículo primero que se introduce la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7 del decreto con fuerza de ley número 1 del 2000 del Ministerio de Justicia las siguientes modificaciones. Número 1. Se agrega en el artículo 2 el siguiente inciso final. El abogado patrocinante, en cumplimiento de la carga legal de las partes de actualizar la forma de notificación electrónica que se ha ofrecido al tribunal, aún en la etapa de cumplimiento y previo a renunciar al patrocinio, deberá informar al tribunal una forma de notificación electrónica válida respecto de su representado. El abogado patrocinante que incumpliere esta obligación será sancionado con multa a beneficio fiscal de 13 a 15 unidades tributarias mensuales. Es decir, se introduce una carga al abogado patrocinante, ¿no es cierto? Este deber de actualizar la forma de notificación electrónica que se ha ofrecido al tribunal cuando, ¿no es cierto?, previo a renunciar al patrocinio, debe informar al tribunal efectivamente una forma de notificación electrónica válida respecto a su representado. So pena de que se le sancione con una multa a beneficio fiscal de 3 a 15 unidades tributarias mensuales. De igual forma, eh, como segunda modificación, dice que se agrega en el inciso segundo del artículo tercero la siguiente oración final. Abro comillas: sin perjuicio de lo anterior, el juez en la resolución que fija o aprueba la pensión alimenticia deberá expresar su monto en unidades tributarias mensuales de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6. Es decir, toda pensión de alimentos que es fijada por resolución judicial deberá expresarse ahora su monto en UTM. Una gran diferencia con respecto a las antiguas índices el antiguo índice de precios del consumidor que se utilizaba básicamente para actualizar el valor, digamos, y para que no se depreciara el valor mensualmente. Ahora, con esta modificación de UTM, mensualmente va modificándose conforme a esta indexado, ¿no es cierto?, de montos de dinero. También el punto 3 dice que se intercale a continuación del inciso sexto del artículo cuarto el siguiente inciso nuevo. Dice que, abro comillas, el tribunal inmediatamente después de decretar alimentos provisorios deberá ordenar de oficio a la entidad financiera correspondiente la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación. Es decir, de oficio, ¿no es cierto?, se le agrega al tribunal que una vez fije los alimentos provisorios, debe ordenar, ¿no es cierto?, enviar un oficio a la entidad financiera correspondiente, en este caso el Banco Estado, para la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación. La cuarta modificación viene en el artículo quinto, que nos dice, letra A: intercálese a continuación del inciso primero el siguiente inciso nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero. Abro comillas, dice: con la sola resolución que provea la demanda el tribunal de oficio o a solicitud del demandante, podrá ordenar dentro de quinto día al Servicio de Impuestos Internos, a Previred, a las entidades bancarias, al Conservador de Bienes Raíces, a la Tesorería General de la República, a la Superintendencia de Pensiones, a la Comisión para el Mercado Financiero, a las instituciones de salud previsional, a las administradoras de fondos de pensiones y a cualquier otro organismo público o privado que aporten antecedentes útiles
que permitan determinar los ingresos de la capacidad económica del demandado. O sea, es decir que solo con la resolución que provea la demanda y tanto de oficio o lo realizamos en solicitud aparte de la demanda, podemos, ¿no es cierto?, que el tribunal ordene recabar determinados antecedentes a varias instituciones, ¿no es cierto?, incluso o a cualquier otro organismo público o privado, por ejemplo, algún empleador en específico, para que permitan aportar, ¿no es cierto?, antecedentes útiles para permitir revisar cuántos son los ingresos y la capacidad económica del demandado. Es decir, eso se puede poner al inicio del procedimiento en la demanda, realizar esta petición a fin de preparar, ¿no es cierto?, la determinación de los ingresos y la capacidad económica del demandado. Como letra B, modificación al artículo quinto, dice que se suprime el actual inciso tercero. Y como letra C, dice sustituyese el inciso final por el siguiente. Dice que, abro comillas, el alimentario tendrá derecho a que se rescindan los actos y contratos celebrados por el alimentante con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario de conformidad con las disposiciones siguientes. Es decir, se va a rescindir, ¿cierto? Se va a todos los actos y contratos celebrados, en este caso, por quien debía pagar los alimentos, con el fin de reducir su patrimonio, celebró actos y contratos para perjudicar a su hijo y van a ser rescindidos, ¿no es cierto? Tiene derecho el alimentario para pedir que los actos y contratos celebrados por el alimentante, con la finalidad de reducir su patrimonio, sean rescindidos. Número 1 dice que podrán rescindirse los actos y contratos gratuitos, es decir, todo lo que corresponda a una liberalidad, donación, se pueden rescindir, ¿ya? Porque esto solamente con la genérica de en perjuicio del alimentario. En cuanto a los contratos onerosos, podrán rescindirse probándose la mala fe, ¿ya?, del adquirente. Esto es, debiendo conocer que el otorgante tenía una o más deudas alimenticias impagas. O sea, es decir, en el caso de los actos o contratos onerosos, podrán rescindirse siempre que logremos probar que hay mala fe de parte del adquirente, ¿ya? Es decir, que a lo menos debía haber conocido que el otorgante tenía una o más deudas alimenticias impagas. Número 2, también podrán rescindirse o ejercerse para rescindir los actos o contratos simulados, ¿ya?, o aparentes celebrados por el alimentante con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario. Es decir, todos aquellos actos o contratos por los cuales se simulen, ¿no es cierto?, ya sea alguna compra-venta, alguna transferencia, algún derecho, esos actos o contratos pueden rescindirse porque también tuvieron la finalidad de reducir el patrimonio en perjuicio del alimentario. También, como tercera acción, dice que la acción prescribirá en el plazo de 3 años contado desde la fecha de celebración del acto contrato. Es decir, tenemos 3 años, ¿cierto?, desde que se celebró este contrato en perjuicio del alimentario para pedir específicamente al tribunal esta acción rescisoria de aquel acto contrato. Como cuarta punto, esta acción también se tramita como incidente ante el juez con competencia en asuntos de familia, pudiendo ser deducida tanto en la etapa de cumplimiento de la pensión de alimento, es decir, en la etapa de cumplimiento en las causas Z, como también en la etapa declarativa respecto a los alimentos provisorios impagos. La resolución que se pronuncie sobre esta materia será apelable en el solo efecto devolutivo, que es lo que señala la norma. Como quinto punto, dice que esta acción no aplicará respecto de los actos celebrados en cumplimiento de condiciones legales previstas en el título final de esta presente ley, referido al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Como quinta modificación, dice que sustitúyese el inciso segundo del artículo sexto del artículo 6 por el siguiente. Abro comillas. Dice que toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá disponer el pago mensual y anticipado de un monto expresado en unidades tributarias mensuales y señalar el periodo del mes en que ha de realizarse el pago y ordenará la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9. Asimismo, deberá especificar las circunstancias consideradas para determinar tanto la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario e indicar la proporción en que
en la que los padres deberán contribuir conforme a sus capacidades económicas a solucionar los gastos extraordinarios del hijo en común, entendiéndose por tales aquellas necesidades que surgen con posterioridad y cuya existencia no era posible prever, tales como el caso de hospitalizaciones y gastos médicos de urgencia. Es decir, que la resolución que va a fijar la pensión de alimentos para disponer el pago va a disponer el pago mensual anticipado expresado en UTM, ¿no es cierto? Va a señalar el periodo en que debe realizarse dicho pago, ordenar, ¿no es cierto?, la apertura de aquella cuenta donde se realice el cumplimiento de la obligación, además especificar las circunstancias para determinar la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario e indicar la proporción en que cada uno de los padres deberá contribuir conforme a sus mismas capacidades y a solucionar esta variable nueva que son los gastos extraordinarios del hijo en común, entendiéndose por tales, dice la ley, aquellas necesidades que surgen con posterioridad y no se pudo prever la existencia en ese momento, tales como, señala algunos ejemplos, hospitalizaciones y gastos médicos, pero son solo ejemplos, pueden existir aún otros gastos extraordinarios que no sean específicamente hospitalizaciones y gastos médicos. En el artículo 7, en el inciso primero también se va a eliminar la expresión o porcentaje. De igual forma, en el artículo 7 de la 14.908 dice que se intercale a continuación de la locución rentas del alimentante la siguiente frase: salvo que existan razones fundadas para fijarlo sobre este límite, teniendo especial en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente, velando porque se conserve un reparto equitativo de los aportes del alimentante demandado para con todos los alimentarios a quienes tiene el deber de proveer alimentos. Entonces, dentro del artículo 7 de la ley 14.908 hay estas modificaciones importantes. Es decir, en el inciso primero se elimina la expresión o porcentaje y se intercala a continuación de la locución rentas del alimentante la siguiente frase: salvo, ¿no es cierto?, que existan razones fundadas para fijarlo sobre este límite. ¿Qué límite habla esta ley? ¿Qué límite? ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tener que revisar el artículo 7 y a tal efecto ese límite que se establece dentro de la ley es precisamente el límite del 50% de las rentas del alimentante, ¿ya? Entonces, pueden, ¿no es cierto?, por razones fundadas, fijarlo sobre ese límite, ¿ya?, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, que tanto hablábamos ayer, niña o adolescente, y velando porque se conserve también un reparto equitativo en los aportes del alimentante demandado para con todos los alimentarios a quienes tiene el deber de proveer alimentos. De igual forma, elimínanse los incisos tercero y cuarto del mismo artículo. Como séptima modificación, dice, sustituyase el artículo octavo por el siguiente. El artículo octavo se sustituyó completo y nos dan un nuevo artículo octavo. Las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia provisoria o definitiva por un trabajador dependiente o que perciba una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia establecerán como modalidad de pago la retención por parte del empleador o la entidad pagadora de las pensiones, a menos que el tribunal establezca por razones fundadas su falta de idoneidad para asegurar el pago. Entonces, tenemos en primer lugar que la resolución judicial que ordena una pensión de alimentos provisoria definitiva, si el trabajador es dependiente o percibe alguna pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, se establece como modalidad de pago sí o sí la retención por parte del empleador o la entidad pagadora de la pensión, a menos que el tribunal establezca por razones fundadas su falta de idoneidad para asegurar el pago. Asimismo, si se tratare de un trabajador independiente sujeto a contrato de honorarios, el tribunal establecerá la retención de sus honorarios si, atendida a las circunstancias concretas, se estima que es un medio idóneo para garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno de la pensión alimenticia. Es decir, que se establecen estas nuevas, no nuevas modalidades de pago, pero se dejan de lleno, ¿no es cierto?, que la resolución judicial que ordena el pago provisoria definitiva tiene, ¿no es cierto?, que establecerse esta modalidad de pago de retención por parte del empleador o la entidad pagadora de pensiones, y por parte de un trabajador independiente la retención de los honorarios atendidas las circunstancias concretas, ¿ya? La resolución que ordene o aprueba la retención que indica el inciso anterior
se notificará a quien deba pagar al alimentante su remuneración, es decir, al empleador, pensión o cualquier otra prestación de dinero, a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a su representante legal o a la persona cuyo cuidado esté. La notificación del inciso anterior se efectuará por cédula, dejándose testimonio del proceso de la práctica de la diligencia en términos del artículo 48 del Código de Procedimiento Civil. No obstante lo anterior, el juez podrá ordenar que dicha notificación se efectúe por alguna otra forma expedita, segura y eficaz, y dejará constancia de ella en el proceso. Como octava modificación tenemos que la ley 21.389, en el artículo 9 de la 14.908, eliminó el inciso primero y suprime el inciso segundo, la palabra también. De igual forma, como novena modificación, en el artículo 11 se modificó en el siguiente sentido. Primero, letra A, sustituyese el inciso tercero por los siguientes. Se incluye un nuevo inciso tercero. El juez solo podrá dar aprobación a las transacciones sobre alimentos futuros a que hace referencia el artículo 24.5.1 del Código Civil, cumpliéndose los siguientes presupuestos, y son presupuestos que tienen que cumplirse para las transacciones de alimentos futuros. Letra A, que el acuerdo disponga el pago mensual y anticipado de un monto expresado en unidades tributarias mensuales a través del depósito o transferencia a una cuenta de ahorro o instrumento equivalente dispuesto exclusivamente para el cumplimiento de esta obligación, especificándose la época del mes en que dicho depósito o transferencia ha de realizarse. Sin perjuicio, ¿no es cierto?, de lo anterior, también serán válidos los acuerdos de constitución de derechos de usufructo, ¿no es cierto?, y de uso o habitación sobre bienes del alimentante realizados de conformidad a lo dispuesto al artículo 9 y aquellos aportes económicos a los que se obligue el alimentante para el otorgamiento de prestaciones o beneficios en favor del alimentario que surgen de una relación contractual suya que permite satisfacer las necesidades del alimentario en condiciones más favorables, tales como aporte de cotizaciones para la salud, el pago de la prima del seguro de salud. Estas prestaciones deberán ser valorizadas en unidades tributarias mensuales en el acuerdo, debiendo el incumplimiento ser alegado por el alimentario tan pronto lo conozca, objetando la liquidación. Es decir que dijimos que se añade, ¿no es cierto?, se sustituye el inciso tercero del artículo 11 y se ponen ciertos requisitos a las transacciones sobre alimentos futuros. El primero es que el acuerdo disponga el pago mensual, obviamente y anticipado, de un monto expresado en UTM a través del depósito de transferencia a una cuenta de ahorro o otro instrumento equivalente, especificando también la época del mes en que dicho depósito o transferencia ha de realizarse. Y también son válidos los acuerdos de las constituciones de usufructos, de derechos de usufructos de uso y habitación sobre bienes del alimentante, y aquellos aportes económicos a los que se obligue el alimentante para el otorgamiento de prestaciones de relación contractual suya que permitan satisfacer las necesidades del alimentario en condiciones más favorables, tales como, ahí teníamos el aporte de la cotización para la salud, o el pago de la prima del seguro de salud. Estas prestaciones deberán ser valorizadas en unidades tributarias mensuales, dijimos, debiendo el incumplimiento, en este caso, ser alegado por el alimentario tan pronto conozca, objetando la liquidación. Como letra B tenemos que el acuerdo especifique las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario. Es decir, dicha transacción de alimentos futuros debe especificar las circunstancias consideradas al momento, ¿no es cierto?, de la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario, y indicar la proporción en que los padres deberán cumplir conforme a sus capacidades económicas a solucionar los gastos extraordinarios del hijo en común, entendiéndose nuevamente por tales, y la ley hace otra referencia a aquellas necesidades que surgen con posterioridad y cuya existencia no era posible prever, y menciona algunos ejemplos, dijimos, tales como el caso de hospitalizaciones y gastos médicos de urgencia, que son algunos, no son taxativos, tales como es, y hay otros, ¿ya? ¿Qué otros? Puede ser cualquier tipo de necesidad que surge con posterioridad y cuya existencia no fue posible prever. Esa es, ¿no es cierto?, la hipótesis que señala la ley, y estos son algunos ejemplos.
Y letra C, que el monto de la pensión expresada en unidades tributarias mensuales no sea inferior al establecido en el artículo tercero. Ya dicho artículo establece precisamente que hay un monto mínimo por el cual debe cumplirse los alimentos y se suprime, ¿no es cierto? Se presume que el alimentante tiene los medios para otorgarlo, ¿no es cierto? Hay una presunción de medios, ¿ya? Y esa presunción de medios dice relación directamente con el ingreso mínimo mensual. Ahora, ¿cuánto estamos hablando? 40% en el caso de un hijo y 30% en el caso de 2 o más hijos. ¿Pudiese superar ese límite? Sí, lo vimos. Hay casos específicos que sí se puede superar ese límite. ¿Qué más? Deberán verificarse las mismas exigencias señaladas en el inciso anterior para que el tribunal apruebe dicho acuerdo, es decir, la transacción sobre alimentos futuros, cualquiera sea la forma autocompositiva por la que éste se alcance. También se sustituye el inciso cuarto, que ha pasado a ser ahora inciso quinto, por el siguiente, y nos dice que, abre comillas, salvo estipulación en contrario, el juez que aprobare un acuerdo sobre alimentos futuros deberá ordenar al empleador del alimentante, a la entidad que pague la respectiva pensión o a quienes suscriban con él un contrato de honorarios en los términos dispuestos en el artículo octavo para que retengan, ¿no es cierto?, la suma de dinero que debe pagar el monto equivalente a la pensión de alimentos convenida. De igual forma se reemplaza el inciso final por el siguiente y nos dice que, abro comillas, esta modalidad de pago se decretará de oficio o a petición de parte sin más trámite cada vez que el alimentante no cumpla con la obligación alimenticia acordada. Es decir, la modalidad de pago que estamos hablando del inciso anterior, de oficio o a petición de parte, sin más trámite, cada vez que el alimentante no cumpla con la obligación alimenticia acordada, en la misma resolución se pide, ¿no es cierto? El tribunal ordena la notificación a quien deba practicar la retención en los términos del inciso segundo y tercero del artículo octavo. Es decir, la modalidad de pago de retención por parte del empleador se decretará de oficio o a petición de parte sin más trámite, ¿no es cierto? No yendo a la otra parte, cada vez que el alimentante no cumpla con la obligación alimenticia acordada. Esa es la hipótesis normativa a efectos de tenerla en cuenta, de pedir, ¿no es cierto?, cuándo debemos pedir la modalidad de pago de oficio o a petición de parte, sin más trámite, se decreta siempre que el alimentante incumpla con la obligación alimenticia acordada. En cuántos montos no nos dice, por tanto, al mínimo incumplimiento, es decir, un solo incumplimiento, habilitaría para pedir la modalidad de pago decretada. Agregas el siguiente artículo 11 bis, ahora un nuevo artículo dentro de la ley 14.908, y nos señala que el artículo 11 bis, el empleador del alimentante, quien lo contrate a honorarios o la entidad que pague la pensión respectiva que esté obligado a practicar la retención judicial, debe descontar el monto correspondiente a los alimentos decretados o aprobados judicialmente a continuación de los descuentos obligatorios por concepto de impuestos y cotizaciones obligatorias de seguridad social. En caso que haya más de un empleador, el tribunal ordenará el pago en los términos más convenientes para el alimentario. Como onceava modificación nos dice que se modifica el artículo 12 de la siguiente forma: letra A, intercálese el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser cuarto. Primero nos dice que, abro comillas, el pago parcial que efectúe el ejecutado frente al requerimiento de pago no entorpecerá la tramitación del procedimiento de ejecución. Es decir que, en este caso, nos encontramos en la hipótesis, ¿no es cierto?, de un procedimiento ejecutivo del cobro de alimentos. ¿Ya? Es decir, que en caso que hay un pago parcial, se está cobrando ejecutivamente los alimentos, ese pago parcial no va a entorpecer la tramitación del procedimiento ejecutivo, ni hará exigible una nueva liquidación. El juez de oficio deberá ordenar la deducción de la cantidad abonada, ¿no es cierto?, y una vez acreditada el monto expresado en el mandamiento de ejecución y embargo, y listo, y se acabó.
no va a entorpecerlo. Es decir, aunque pague parcialmente algo, no por ello se va a hacer una nueva liquidación. El juez solamente de oficio deberá ordenar la deducción de la cantidad donada y una vez acreditada del monto expresado en el mandamiento de ejecución y embargo. De igual forma, como letra B de la modificación del artículo 12 nos dice que se suprime en el inciso quinto, que ha pasado a ser el sexto, la expresión por carta certificada. Igualmente se agregan los siguientes incisos, séptimo, octavo, noveno, nuevos. Y nos dice que abre comillas para facilitar el cobro ejecutivo de la deuda, la aplicación de un apremio, la inscripción del alimentante en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos o actualizar en dicho registro el monto de la deuda. Los juzgados con competencia en asuntos de familia deberán disponer de oficio mensualmente que se practique la liquidación de la pensión y su notificación a las partes para que ellos presenten sus objeciones dentro del tercero día. Se presenta la objeción a la liquidación, el tribunal deberá resolverla en el más breve plazo, de plano o previo traslado y con el solo mérito de los antecedentes que las partes acompañen en sus presentaciones. Es decir, por eso es importante a la hora de objetar una liquidación acompañar los antecedentes en la presentación a objeto de que el tribunal falle en el más breve plazo, ya sea de plano, no dando traslado a la parte cuando le acompañamos todas las presentaciones necesarias para fallar de plano. Y aquellos que obren el proceso también. La decisión que acoge la objeción a la liquidación, es decir, la resolución que acoge la objeción a la liquidación, sea total o parcialmente, es impugnable por la contraparte mediante el recurso de reposición y siempre que ésta no hubiere tenido ocasión de ser oída sobre la materia que se reclama. Es decir, se puede deducir el recurso de reposición. Dicha solicitud de reposición deberá deducirse dentro del tercer día y de forma fundada. El tribunal fallará de plano la reposición, pero podrá oír a la otra parte cuando la complejidad del asunto así lo aconsejare. En contra de la resolución que resuelve la reposición no procede recurso alguno, tampoco será recurrible la resolución que rechaza la objeción a la liquidación. Es decir, que solo es recurrible la resolución que acoge, sea total o parcialmente, es impugnable por la contraparte, no así la que rechaza la objeción a la liquidación y por tanto la resolución también que resuelve dicha reposición no es susceptible de recurso alguno. Salvo lo dispuesto en el inciso primero, las resoluciones dictadas en etapa de cumplimiento de la pensión de alimentos deberán notificarse en la forma electrónica que el alimentante hubiera indicado, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 23 de la ley número 19968, que crea los tribunales de familia, y en caso de no haber señalado alguna forma de notificación electrónica o no encontrarse esta vigente, el medio del estado diario será la notificación. ¿Ya? Por medio de estado diario, si no se fijó un correo electrónico. En estos casos no tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. Durante la etapa de cumplimiento, el alimentante podrá requerir al tribunal excepcionalmente la imputación de gastos útiles y extraordinarios que hubiera efectuado para satisfacer al alimentario. Es decir, si el alimentante realiza, ¿no es cierto?, gastos adicionales a la pensión que hayan sido útiles, es decir, que sean en beneficio del alimentario, o gastos extraordinarios que hubiera efectuado para satisfacer necesidades del alimentario, puede pedir, ¿no es cierto?, al tribunal excepcionalmente que ellos se imputen específicamente a la pensión de alimentos que no hubieran podido ser o no fueron previstos, ¿ya? Efectivamente, porque tienen la finalidad de satisfacer la necesidad del alimentario. En aquella proporción, obviamente, que no exceda la contribución que el alimentante corresponda. En estos casos, podrá el juez imputarlo al pago de la pensión, considerando la naturaleza del gasto y el grado de contribución que el alimentante a quien tiene el cuidado personal del alimentario les corresponda de acuerdo a sus facultades económicas previo traslado al alimentario. La resolución que acoja, es decir, se le da traslado, el alimentante imputa gastos útiles y extraordinarios, ¿no es cierto? En este caso se le da traslado al alimentario para que diga algo. La resolución, en este caso que acoja dicha solicitud, deberá ser fundada teniendo en especial consideración el interés superior del niño, niño o adolescente. Cualquiera sea el caso, el juez no puede imputar al pago mensual una suma que exceda del 20% del monto de la pensión fijada o aprobada. O sea, ese es el límite. Es decir, no puedo, por ejemplo, si tengo una pensión de 100.000 pesos mensuales, no podría
este gasto útil o extraordinario imputarse más allá de este 20, es decir, 20.000 pesos, de este 20% que corresponda. Debiendo a proceder en este caso, ¿no es cierto? Cualquiera sea el caso, pues no puede imputar el pago mensual una suma que exceda el 20% del monto de la pensión fijada o aprobada, debiendo proceder, si fuese necesario, a prorratear la suma a imputar al pago de las pensiones a futuro. Es decir, si la contribución fue adicional a 20%, bueno, eso se va a prorratear a futuro, ¿no? Porque si no, le va a producir un perjuicio alimentario, porque el monto mensual que reciba no puede ser inferior al más allá del 20%. Intercálese también a continuación del artículo 12 el artículo 12 bis, otro nuevo artículo que nos dice que en cualquier etapa del procedimiento, sea este ordinario, especial o de cumplimiento, el tribunal con objeto de cautelar derechos derivados de pensiones alimenticias invocados ante sí y que se encuentren devengados podrá decretar la medida cautelar de retención de fondos acumulados en cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión del alimentante. ¿Qué significa esto? Es decir, que en cualquier etapa del procedimiento, ya sea ordinario, especial o de cumplimiento, ya, procedimiento ordinario, procedimientos especiales de violencia intrafamiliar, de vulneración de derechos de niños y adolescentes, y el de cumplimiento de pensión de alimentos, el tribunal con el objeto de cautelar los derechos derivados de pensiones alimenticias invocados ante sí y que se encuentren ya vencidos, podrá decretar la medida cautelar de retención de fondos acumulados en cuentas bancarias o otros instrumentos de inversión del alimentante, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro y la demora que implica la tramitación del proceso ante la inminencia del retiro de los fondos depositados o invertidos. Es decir, que como medida cautelar podemos pedir, ¿no es cierto?, la retención de fondos acumulados en cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión con el fin, ¿no es cierto?, de que el alimentante tenga, ¿no es cierto?, pensiones alimenticias ya devengadas y no pagadas, ¿no es cierto? Solo hay que tener en cuenta que el tribunal va a tomar en cuenta la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, que son los dos requisitos esenciales para pedir siempre las medidas cautelares, es decir, el fumo bonis iuris y el periculum in mora, como dirían los ciúticos, ya ante la inminencia del retiro de los fondos depositados o invertidos. La medida cautelar de retención decretada conforme al presente artículo surte o surtirá efecto desde la notificación de la resolución a la respectiva entidad bancaria o financiera y aún antes de notificarse a la persona contra quien se dicte, algo muy propio de las medidas cautelares, es decir, a efectos de que el alimentante no sepa que le van a retener los dineros y los saque, ¿ya? Se prevé, lo primero que se notifica a la respectiva entidad bancaria y financiera a fin de que lo retenga y aún antes de notificarse a la persona contra quien se dicte. Para estos efectos, cuando el tribunal decretare la medida cautelar de retención, dictará resolución ordenando que primero sea notificada a la respectiva entidad que se encuentran los fondos en el más breve plazo y por los medios electrónicos, y que la notificación a la persona contra quien se dicte la medida sea practicada inmediatamente después de la notificación a la entidad bancaria. La entidad bancaria, tan pronto fuera notificada de la resolución, deberá comunicar al titular de los fondos contra quien se dictó la medida mediante medios electrónicos, es decir, que la entidad bancaria va a comunicar al alimentante o en su efecto mediante carta certificada dirigida al domicilio registrado en la respectiva entidad. En estos casos, la comunicación por medios electrónicos o por carta certificada servirá de suficiente notificación, la que se entenderá practicada según corresponda a contar del envío de la comunicación por medios electrónicos o a contar del tercer día siguiente a la recepción de la carta certificada en la oficina de correos respectiva. Es decir, que en los casos de la comunicación por medios electrónicos o por carta certificada, servirá de suficiente notificación, la que se entenderá practicada, según corresponda, a contar solo del envío de la comunicación en el caso de los medios electrónicos, no es necesario que aperture el correo, o a contar del tercer día siguiente a la recepción de la carta certificada en la oficina de correos respectiva. Como terceava modificación o 13 modificación, tenemos que el artículo 13 se modifica en el siguiente sentido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que va a ocurrir que letra A se va a sustituir
se va a sustituir el inciso primero, la expresión artículos 8 y 11 por artículos 8, 11 y 11 bis, que son los nuevos que se agregaron. De igual forma, como letra B, modificación al artículo 13, perdón, y se intercale el inciso tercero entre la expresión alimentante y en el punto seguido la frase dentro del término de 10 días hábiles. Y se sustituye también el inciso final por los siguientes incisos sexto, séptimo, octavo, noveno y nuevos, que son los que vamos a revisar ahora. Estos son los nuevos incisos del artículo 13. Señalamos que se sustituye, ¿no es cierto?, el inciso final del artículo 13 por los siguientes incisos: sexto, séptimo, octavo, noveno, nuevos. Comienza así: en caso de ser procedente las retenciones de los dos incisos anteriores, los ministros de fe respectivos, previo a la ratificación del finiquito, es decir, retenciones del empleador, previo a la ratificación del finiquito, los ministros de fe respectivos. ¿Qué ministros de fe? Notarios y inspectores del trabajo, ¿no es cierto?, deberán exigir al empleador la acreditación de haberse efectuado el descuento, es decir, la retención y el pago del monto indicado en dichos incisos, en la cuenta ordenada por el tribunal. Lo anteriormente señalado también será aplicable al funcionario de la inspección del trabajo, decíamos, que autorice un acta de comparendo de conciliación a propósito del término de la relación laboral y que conste el pago de las indemnizaciones señaladas en los incisos presentes. Para dar cumplimiento a lo anterior, el funcionario de la inspección del trabajo o el ministro de fe, según corresponda, deberá verificar si el empleador está sujeto a la obligación de retener judicialmente la pensión de alimentos. ¿Qué sucede acá? Que el empleador tiene que estar sujeto a la obligación de retener judicialmente la pensión de alimentos. Si no lo está, no está obligado. Entonces, por eso hay que pedir la retención de los alimentos, para lo cual deberá solicitar las 3 últimas liquidaciones que den cuenta de las remuneraciones mensuales del trabajador y su correspondiente descuento por retención judicial anteriores al término de la relación laboral. No obstante lo anterior, el empleador estará obligado a declarar por escrito su deber de retener judicialmente la pensión de alimentos, especialmente cuando dicha retención no apareciera especificada en las liquidaciones. Es decir, que no obstante a que no se haya pedido, ¿no es cierto?, la retención judicial de los alimentos por parte del empleador anteriormente y se termina la relación laboral, el empleador está obligado a declarar por escrito su deber de retener judicialmente la pensión alimenticia, especialmente cuando dicha retención no apareciera especificada en las liquidaciones. No obstante eso, tiene que retenerlo igual el empleador, ¿ya? Ahora, es importante evitar, ¿no es cierto?, las arbitrariedades que pueden ocurrirse, porque el empleador está obligado a declarar que tiene que retener judicialmente la pensión, pero hay veces que no lo hacen, ¿ya? Veamos si tiene algún tipo de sanción. Dice: la obligación del inciso anterior también se extiende al presidente del sindicato o al delegado sindical respectivo si procediere de acuerdo al artículo 177 del Código del Trabajo. Tratándose de las obligaciones consagradas en este y en el inciso precedente, su incumplimiento hará a quien corresponda solidariamente responsable del pago de las pensiones de alimentos no descontadas, retenidas y pagadas sin perjuicio de la reparación civil de los daños que por su omisión pudiera causar. Ahí tenemos la responsabilidad en caso de que este empleador no obligado a retenerlo, a pesar de que no esté obligado, el empleador, a pesar de que no se haya pedido, ¿no es cierto?, la retención, el empleador igual está obligado a declarar por escrito su deber de retener judicialmente. ¿Qué pasa si no lo hace? Su incumplimiento hará que corresponda solidariamente responsable del pago de esa pensión que no descontó, ¿no es cierto? Y además de la reparación civil de los daños, es decir, de la acción de indemnización de perjuicio en contra del empleador por la omisión de dicha obligación. Si hubiera intervención judicial, el tribunal con competencia en lo laboral, una vez establecida la suma total a pagar en favor del trabajador, ordenará al empleador descontar, retener, pagar y acompañar el comprobante de pago de las sumas a que se refieren los incisos cuarto y quinto. Para estos efectos, el empleador estará obligado a poner en conocimiento del tribunal su deber de retener judicialmente la pensión de alimentos. Es decir, si hay una intervención judicial, si hay un juicio, el tribunal con competencia en lo laboral
una vez establecida la suma total a pagar en favor del trabajador en un juicio laboral, va a ordenar al empleador descontar, retener y pagar y acompañar el comprobante de pago a las sumas a que refieren los incisos anteriores, o sea, las pensiones de alimento vencidas y no pagadas que deberían haber pagado. Para estos efectos, el empleador está obligado a poner en conocimiento del tribunal su deber de retener judicialmente la pensión de alimentos. Sin perjuicio de lo anterior, se admitirá la participación del alimentario en calidad de tercero al juicio laboral para efectos de acreditar en juicio la existencia de la obligación alimenticia y el deber de retención del empleador. Asimismo, el tribunal podrá consultar al tribunal con competencia en asuntos de familia o a la institución financiera correspondiente a fin de comprobar la efectividad del depósito de los alimentos por parte del empleador. Si el empleador incumpliere en una o más obligaciones expresadas en este artículo, nuevamente queda sujeto a la sanción dispuesta en el inciso primero, es decir, ser solidariamente responsable al pago de la pensión y la acción indemnizatoria que se establece eh, por no descontar y no retener y no pagar a los alimentos en favor del alimentario. Ahora, en el artículo 14, de igual forma, se sustituyen los incisos tercero y cuarto por los siguientes. ¿Qué modificación hubo acá en el artículo 14? Primero, para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dicte el apremio podrá facultar a la policía para allanar y desarrajar el domicilio del demandado y ordenará que éste sea conducido directamente ante Gendarmería de Chile de ser habido, ¿no es cierto? La policía deberá intimar previamente la actuación a los moradores del domicilio que consta en el proceso, dejando constancia por escrito en el acto. En el caso de que el alimentante no fue sabido en el domicilio que consta en el proceso, los funcionarios deberán solicitar a los moradores un documento que acredite la identidad y su relación con el demandado, lo que quedará registrado en el acta de notificación. El alimentante podrá ser arrestado en el domicilio que se registre en autos o en cualquier otro que tenga conocimiento de la parte, el tribunal o la policía o la fuerza pública o en el que se encuentre por un plazo de 60 días desde la resolución que lo ordena. Ahora, si el alimentante no es sabido en el plazo estipulado en el inciso anterior, el juez podrá ordenar a la fuerza pública investigar su paradero y adoptará todas las medidas necesarias para hacer efectivo el apremio. Si transcurridos 60 días desde que el juez ordenó a la fuerza pública investigar el paradero del alimentante y este no fue localizado, se incluye ahora en algo muy importante porque el juez lo va a declarar rebelde y solicitar la incorporación en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia de la Ley 20.593. Hay una gran novedad acá porque efectivamente, primero, el tribunal que dicta un apremio con respecto a un arresto del alimentante, la policía puede allanar y desarrajar el domicilio del demandado, ¿ya? Y ordenará que éste sea conducido directamente ante Gendarmería de Chile de ser habido. La policía debe intimar previamente, ¿no es cierto?, la actuación a los moradores del domicilio que consta en el proceso, deja constancia por escrito en el acta, en el caso de que el alimentante no es habido en el domicilio, que consta en el proceso. Los funcionarios deberán solicitar, obviamente, a los moradores que algún documento que acredite la identidad y su relación con el demandado. El alimentante podrá ser arrestado en el domicilio que registre en autos o en cualquiera otro que aporte la parte, ya el tribunal o la fuerza pública o en el que aquel se encuentre, por un plazo de 60 días desde la resolución que lo ordena. Es decir, el alimentante podrá ser arrestado en el domicilio que se registre en autos o en cualquier otro que tenga conocimiento la parte, el tribunal o la fuerza pública o en el que aquel se encuentre por un plazo de 60 días. ¿Ya? Ahora, si el alimentante no es sabido, ¿no es cierto?, el plazo estipulado en el inciso anterior, el juez podrá ordenar a la fuerza pública investigar su paradero y en el caso que pase transcurridos los 60 días desde que se ordenó, sin que la fuerza pública pueda encontrar o localizar a esta persona, se declara rebelde, es el plazo de 2 meses de búsqueda y se incorpora al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia a efectos de que se proceda a su detención en caso de que se le realice algún control de identidad en la calle. Letra B, también se suprime el actual inciso quinto. Como 15ª modificación, dice que se agrega el siguiente artículo 17 nuevo. ¿Qué artículo 17 nuevo? Bueno, el artículo 17 nos dice lo siguiente: los alimentos adeudados
devengarán el interés corriente para operaciones reajustables determinado por la Comisión para el Mercado Financiero de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 18.010, que establece normas sobre operaciones de crédito y otras obligaciones en dinero que indica. La entidad financiera en que se abre una cuenta de ahorro o un instrumento equivalente para el cumplimiento de la pensión alimenticia deberá proporcionar al tribunal todos los medios y antecedentes necesarios para poner a disposición de las partes una liquidación con información actualizada del monto de la deuda y la cantidad de mensualidades adeudadas. Es decir que todos los alimentos devengan interés corriente para operaciones mercantiles, es decir, mientras se deban van a generar un interés, ¿no es cierto? Este interés es el interés corriente que se determina por la CMF de acuerdo a lo establecido en la ley 18.010 y de igual forma la entidad financiera en la que se abra una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente para el cumplimiento de la pensión de alimentos deberá proporcionar al tribunal todos los medios y antecedentes necesarios para poner a disposición de las partes dicha liquidación con información actualizada del monto de la deuda y la cantidad de mensualidades adeudadas. Luego se agrega el artículo 19 bis. El artículo 19 bis nos señala el plazo de prescripción de la acción ejecutiva de cobro de pensiones de alimentos. Y dice que el plazo de prescripción para la acción de las acciones para las acciones ejecutivas de cobro de deudas de alimentos será de 3 años y se convertirá en ordinaria por otros 2 y se comenzará a computar desde el momento en que el alimentario o alimentaria cumpla 18 años. Esto fue modificado, eso sí, fue modificado por la 21484. Vamos a revisar lo que hubo una modificación precisamente a esa norma. ¿Por qué? Porque el cómputo de dicha edad se subió a los 21 años. ¿Por qué? Porque efectivamente la pensión de alimentos se debe hasta los 21 años, no hasta los 18. Entonces no se entendía por qué computar el plazo de prescripción del cobro de deudas de pensión alimenticia en 3 años y comenzar a computarlo desde el momento que el alimentario cumpla 21 años, no 18. ¿Qué pasa acá? El alimentario o el alimentante o la alimentaria cumple 18 años, no sirve, porque eres de 21, cumple los 21 y si no cobra los alimentos que le debían en el pasado, transcurridos 3 años, van a quedar completamente prescrita la acción ejecutiva. Va a sobrevivir, sí, otros 2 años, pero por la vía ordinaria, toda vez que vamos a tener que nuevamente comprobarle al tribunal que, si bien es cierto, esas pensiones de alimentos están prescritas a nivel ejecutivo, toda vez que nuevamente por resolución judicial las haga revivir en ejecutivas por otros 2 años y podamos nuevamente cobrar esos alimentos. Luego se agrega el siguiente artículo 19 ter nuevo. El artículo 19 ter nos dice que por el no pago de la deuda alimentaria, el tercero que ha debido contribuir económicamente a satisfacer las necesidades del alimentario. ¿Qué sucede acá? Generalmente hay un tercero que a veces son los padrastros o las madrastras que han debido contribuir, incluso otra persona puede ser que viva, algún pololo o lo que sea, ha debido contribuir económicamente a satisfacer las necesidades del alimentario, pero no está legalmente obligado a realizarlo o en exceso de lo que era su obligación, ¿ya? Tendrá acción de reembolso en este caso en contra del alimentante por el enriquecimiento sin causa de este a expensas suyas. Esta acción se tramita ante el tribunal con competencia en asuntos de familia. Es una acción precisamente que tiene por la finalidad del reembolso de lo que ha contribuido, ¿cierto? Con competencia en asuntos de familia se va a tramitar ahí que hubiera decretado o aprobado la pensión de alimentos. Ante esta solicitud de condonación de la deuda alimenticia, en el caso de la solicitud de la condonación de la deuda alimenticia presentada por el alimentario, el tribunal que estimare a otros que no han comparecido al proceso pudiera corresponder el ejercicio de esta acción, debe ordenar poner en conocimiento
el proceso a aquellas personas para que dentro de término de emplazamiento presenten su demanda. Si no la presentare, caducará su derecho. Es decir, tenemos dos modificaciones nuevas, tenemos dos cosas nuevas en el artículo 19. Primero, que por el no pago de la deuda alimentaria, el tercero que ha contribuido económicamente a satisfacer las necesidades del alimentario sin estar legalmente obligado o en exceso de lo que era su obligación, tiene acción de reembolso contra el alimentante. ¿Ya? ¿Por qué? Por el enriquecimiento sin causa de este a expensas suyas. Esa acción se tramita ante el tribunal con competencia en asuntos de familia, lo dijimos, que decretó o aprobó la pensión de alimentos respectiva. Ante la solicitud de condonación de la deuda alimenticia presentada por el alimentario, en este caso, hablamos de otra cosa, aquí se presenta una solicitud por parte del alimentario para remitirle la deuda o condonarle la deuda al alimentante. ¿El tribunal qué va a hacer? El tribunal que estime que a otros sujetos que no han comparecido al proceso pudiera corresponderle el ejercicio de esta acción, deberá ordenar también poner el proceso en su conocimiento para que dentro del término de emplazamiento presente su demanda. Si no la presentare, caducará su derecho. Y finalmente el numeral 18 nos dice que se incorpora a continuación el artículo 19 ter y el siguiente título final nuevo. Y aquí aparece finalmente el título final del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En este video vamos a quedar hasta acá. En el siguiente video vamos a analizar qué es el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Vamos a revisar todo el apartado del registro dentro de la ley 21389 a efectos de conocer este famoso registro. Revisamos las modificaciones que introdujo específicamente y estas nuevas acciones de la 21389, pero vamos a revisar en un nuevo video, en un apartado distinto, el Registro Nacional de Deudores, porque es importante revisarlo de manera pormenorizada y bien detallada.